Automotive Training and Diagnosis. Evitar reparaciones tan costosas como lo sería tener que cambiar un motor o repararlo, creo que es algo que todo el mundo quisiera lograr. Es decir, no queremos gastar tanto dinero en reparar un motor, y menos si es un auto que consideramos relativamente nuevo. Seguramente te ha pasado o has visto autos que no tienen tanto kilometraje, y cuando digo no tanto kilometraje me refiero a 300, 400 mil kilómetros. Antes de eso, incluso menos de 100 mil kilómetros, y que empiezan a tener problemas de motor. ¿Cuál es realmente la situación? La calidad del aceite, el intervalo de aceite, el tipo de uso, son muchos factores que están ahí mezclados. Sin embargo, vamos a analizar a detalle, como pudiste ver en el título del video, una forma distinta de lavar el motor. Es verdad, existen productos específicos para lavar un motor, pero realmente, ¿qué tan eficientes son? ¿Realmente hacen algo? Porque si tu motor lleva 5 litros de aceite y tú agregas uno de estos productos que son 300 mililitros, estamos hablando de una proporción de un 6%. Esperamos que con un 6% el motor quede muy limpio. Y sí, podemos ver que sale algo negro, pero no sabemos realmente si se limpió porque no vamos a ver qué está pasando adentro del motor. Otras personas dicen, no, lo más importante es utilizar un aceite de buena calidad que con sus detergentes lo limpie. Sí, estoy de acuerdo, lo va a limpiar. Sin embargo, lo limpia, ¿y a dónde se va a llevar esa suciedad? Una parte al filtro, pero la otra parte puede que se esté quedando atrapada adentro de tu motor. Esta investigación no se trata de hablar mal de algún producto. No quiero decirte si un engine flush no funciona. No es el objetivo. Lo que te quiero mostrar es qué pasaría si en lugar de utilizar un engine flush o un lavado interno de motor, optamos por lavar el motor o enjuagarlo con aceite limpio. Sé que en este momento te parece muy descabellado porque lo que te estoy proponiendo es hacer 2 cambios de aceite, uno detrás del otro, pero vamos a desglosarlo paso a paso y quizá al final digas, parece que es una buena idea. Anteriormente ya hice análisis de engine flush, analicé el producto, lo mezclé con el aceite usado, le hice análisis a esa mezcla del aceite usado y te puedo decir que mi resultado no fue concluyente. No pude encontrar de qué está hecho, qué detergentes son los que tiene, probablemente porque lo analicé como si fuera un aceite. Pero una vez que salieron los residuos, pues también busqué algo que pudiéramos ver que limpió y tampoco encontré nada. Así es que me hace dudar. No te lo niego, probablemente lo usaría y lo seguiría utilizando, pero bajo ciertas condiciones muy específicas donde ya tenga lodos verdaderamente muy abundantes, pero con el riesgo de que esos lodos puedan causar un problema más grande si los tratas de remover. Digamos que quieres andar por el camino del engine flush, te gusta utilizarlos. ¿Cuánto cuesta? Alrededor de unos 275 pesos, 16 dólares estadounidenses aproximadamente. Lo vas a agregar. No tengo certeza si funcionan o no. Entonces esto se convierte en un acto de fe. Espero que limpie. El aceite de motor sabemos que tiene aditivos limpiadores, porque entre las funciones del aceite de motor, que es lubricar, enfriar, sellar, está limpiar también. Y estos aditivos pues ya están diseñados para limpiar el motor. ¿Qué pasaría si confiamos en esos aditivos? Este es el objetivo de este video, tomar mediciones, identificar qué sucede paso a paso en el proceso para tener información verídica que nos diga si es una buena idea confiar en los limpiadores que tiene el aceite de motor. Hablando de estos aditivos limpiadores, el aceite de motor ya tiene aditivos. Básicamente se utilizan 2. Puede ser calcio o magnesio. En cuanto al calcio se refiere, podemos utilizar diferentes variantes, es decir, no es calcio como el que te tomarías en una pastilla. Aquí estamos hablando de sulfonatos, salicilatos y fenatos. Pequeñas variantes que existen que, bueno, lo que estamos buscando es que puedan hacer muy bien su trabajo. Y cuando hablamos de magnesio, porque a veces se sustituye por magnesio, porque un detalle que tiene el calcio en exceso es que genera depósitos. Entonces, algunos fabricantes de lubricantes usan una mezcla entre los dos, pues para
reducir problemas y también para pasar ciertas certificaciones tanto de las marcas como de los organismos que regulan la calidad de los lubricantes. Juntos, calcio y magnesio son la base de lo que se conoce como el TBN, el número base total, la capacidad que tiene el lubricante para contrarrestar los ácidos que se generan en el aceite. Esos ácidos son el residuo de la combustión, es decir, pueden venir de gasolina o diésel, dependiendo del tipo de motor del que estamos hablando, y lo van a combatir. Sin embargo, esta capacidad del TBN va disminuyendo, la acidez va subiendo, llegan a un punto límite donde se encuentran y si no cambias el aceite a más tardar en ese momento, pues bueno, el aceite se comienza a hacer ácido y ahora vamos a tener problemas, pues corrosión interna en el motor, porque se generan ácidos como el ácido sulfúrico, que es malísimo. Ahora, si tienes demasiado calcio para que no se acabe la reserva alcalina, es decir, el TBN, pues bueno, se empiezan a generar depósitos. Así es que tener estos aditivos es bueno, tener un exceso no es tan bueno, pero quedarse cortos tampoco. Hablando del cambio de aceite, un punto importante es cuánto sale y cuánto se queda. Para ejemplificar, tengo esta información que es de un auto, un Versa, donde podemos ver la cantidad de aceite que le cabe a ese motor. Puedes ver dos valores, 4.5 litros y 4.8 litros. La diferencia es si cambias o no el filtro de aceite. Sin embargo, cuando tú haces un cambio de aceite, pues también se queda adherido en las paredes internas del motor, se queda acumulado en ciertos huequitos por aquí y por allá, y cuando uno hace un cambio, el aceite que sacas, créeme que no es exactamente el mismo volumen, no terminas sacando esos 4.8 litros, sale menos. ¿Por qué? Pues porque el resto se quedó allá dentro atorado. ¿Cuánto se calcula? Pues como puedes ver aquí estamos hablando de unos 300 mililitros en el filtro de aceite. Dupliquémoslo, 600 mililitros. Esto equivaldría a 2 engine flush, para que nos demos una idea del volumen del que estamos hablando. ¿Y qué va a suceder? Pues que esos 600 mililitros, y te estoy hablando de un motor pequeño, 1.6 litros, mientras más grande sea tu motor, un 3 litros, un 3.5 o más de 5 litros de desplazamiento, pues es mayor la cantidad del aceite que se queda dentro de tu motor. En los análisis que he realizado, he podido identificar que la mezcla de tu aceite nuevo con los residuos que se quedan dentro del motor, que es aceite sucio, la vida útil de tu aceite nuevo se reduce aproximadamente en un 20%. Eso es lo que va a suceder. Y es a lo que estamos acostumbrados, porque toda la vida se ha hecho de esta manera. De aquí justamente es donde nace la idea. Y si enjuagamos el motor con aceite limpio, ¿qué podría suceder? Y ya sé lo que estás pensando, porque lo primero que va a suceder, sí, va a ser más costoso. Pero ¿qué tanto? Este es el planteamiento. Echemos números. Vas a cambiar el aceite de tu motor. Imaginemos que vas a utilizar un aceite sintético de buena calidad. Estamos hablando de 1,800 pesos. Esto es aproximadamente $100. De entrada, puede que te parezca mucho si es que estás acostumbrado a utilizar aceites minerales o semisintéticos, los cuales, de acuerdo a pruebas realizadas, pues hemos identificado que no duran más allá de unos 5 o 6 mil kilómetros. No es mucho. Y aquí, pues bueno, si tú estás usando eso, no alargues el cambio más allá de ese kilometraje. Un buen sintético te puede llegar a durar hasta unos 10,000 kilómetros. Es decir, estamos hablando de 180 pesos o $10 al recorrer 1,000 kilómetros. Digamos que recorres esos 1,000 kilómetros en un mes, pues estamos hablando que al día estás invirtiendo 6 pesos, 33 centavos de dólar, en protección en tu motor. Y poniendo en proporción ese auto que te costó tanto trabajo comprarlo, o que es un auto verdaderamente costoso, a lo mejor no te cuesta trabajo, pero sabes que es un auto costoso, pues bueno, invertir 6 pesos diarios en la protección de ese motor parece casi nada. Porque reparar o reemplazar un motor en la actualidad te puede costar desde unos, digamos, 15,000 pesos, unos $900, hasta motores muy complejos, cientos de miles de pesos. Entonces, desde mi perspectiva, pues no es tan costoso utilizar un aceite de buena calidad. Regresemos
al aceite de motor. Al utilizar un engine flush, quizá remuevas cierta suciedad y cuando drenes el aceite se va a ir, pero no todo. Recuerda que parte de esa suciedad se va a quedar dentro del motor. Medio litro, un litro, no lo sabemos, todo depende del tamaño de ese motor. Y recuerda que al mezclarse esos residuos que se quedaron con tu aceite nuevo, la vida útil de tu aceite nuevo se va a reducir en un 20% aproximadamente. Es decir, si tú pagaste 1,800 pesos por ese aceite, se te están yendo 360 pesos de inmediato, pues por la contaminación que estás sufriendo con los residuos del aceite sucio. Súmale el costo del engine flush y ya llegamos a unos 635 pesos que se están yendo de inmediato. Eso es lo que te costó realmente limpiar tu motor, y digo limpiar entre comillas porque no me consta, con un flush. Y esto puede ser peor, porque si tú no sabías toda esta información, cambias el aceite, omites que se reduce en 20% la vida útil de ese aceite nuevo y tratas de utilizarlo el 100% de la vida útil. Un 80% estarás trabajando con aceite en buenas condiciones, pero un 20% de la vida, digamos, de ese aceite que ya no tiene. Pero tú sigues utilizando el vehículo, ¿me explico? Y ese auto está trabajando con aceite en muy malas condiciones que no lo está protegiendo como tú esperarías. Si por otro lado utilizamos aceite para enjuagar el motor, vamos a necesitar esos mismos 1,800 pesos de aceite, más aceite adicional, que obviamente yo no te recomendaría que uses exactamente el mismo aceite, eso sería muy costoso, pero sí podrías utilizar un sintético similar, porque voy a usar sintético, y que la viscosidad sea lo más parecida posible. ¿Cuánto te puede costar un aceite de ese tipo? Pues puedes encontrar un bote de 5 litros, varía entre unos 450 pesos hasta 600 pesos. Como puedes ver, en términos monetarios, te está costando prácticamente lo mismo engine flush menos la vida útil del aceite, o enjuagar el aceite usado con aceite nuevo y volver a poner aceite nuevo, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Económicamente funciona, pero vamos a ver químicamente si vale la pena o no. Estas son las condiciones de la prueba en general. Punto número 1, utilizamos un vehículo Mini, John Cooper Works 2017. El propietario actual lo acaba de comprar, no sabe cuándo le cambiaron el aceite ni el tipo de aceite que estaban usando. Seguramente te ha sucedido, pues no sé qué está usando, pero aquí en el análisis vamos a poder darnos una idea de las características del aceite que trae. El aceite que utilizamos para el lavado es un aceite sintético, grupo 3, BHBI, es decir, de los grupo 3 más finos que existen, y por lo tanto les llaman sintéticos, aunque son grupo 3, 0W20. ¿Por qué usamos 0W20? Porque desconocemos qué es lo que trae dentro. Revisando el manual del propietario de Mini, encontramos que ellos te recomiendan que puedes utilizar un 0.20, un 5.30 o hasta un 5.40. Entonces, al desconocerlo, decidimos utilizar la viscosidad más baja. El aceite nuevo que vamos a utilizar en este auto es Ravenol BMP, porque el propietario actual del auto pues le gusta pisarle durísimo, pues es un Mini Cooper y pues hay que desquitarlo. Así es que esas son las características generales de la prueba. A continuación te voy a mostrar los resultados de los análisis. Hicimos prácticamente 5 análisis. Aceite sucio, es decir, el usado desconocido. Después el aceite de lavado limpio para ver de dónde partimos. El aceite de lavado ahora sucio después de 10 minutos de uso. El aceite nuevo que ya se va a quedar en el auto, que es el Ravenol BMP. Y por último, ese mismo BMP, pero ahora queremos ver 5 minutos después de usarlo, es decir, ya que se mezcló con lo que quedó allá dentro del motor. Pero no te digo más, vamos a ver los resultados. Revisando las características de desgaste, veamos usado desconocido. 42 partes por millón de hierro. Este es un dato bastante alto porque recuerda que el límite, lo más recomendado es cambiar el aceite si llegas a 50. Tenemos una parte de cromo,
8 de aluminio y 3 de cobre. Si tú sumas todas estas, da 54. Es decir, este aceite ya lo tenemos que cambiar solamente porque ya está muy contaminado con partes metálicas. Recuerda que estas son las partes metálicas que son muy pequeñitas, que se pasan por el filtro. No sabemos qué hay adentro del filtro. Pasando a la siguiente etapa, aceite de lavado nuevo, pues puedes ver que este aceite está limpio. Lo único que encontramos son 5 partes de aluminio. Y si sumamos todo lo que encontramos, pues son esas mismas 5 partes por millón de aluminio. Después de agregar el aceite de lavado al motor, funcionó 10 minutos y esto es lo que encontramos a su salida. 11 partes por millón de hierro, es decir, termina de sacar más partes por millón. 6 partes por millón de aluminio y una de cobre. En total, 18 partes por millón. Me voy a pasar al lado derecho. Puedes ver que este motor salió con 54 partes por millón y después de lavarlo sacamos 18 partes por millón más. Regresemos a los resultados de la prueba. El aceite nuevo Ravenol BMP encontramos una parte por millón de hierro, 3 de aluminio y nada más, es decir, 4 partes por millón. Recuerda que el laboratorio indica que cualquier variación por debajo de 5 partes por millón se consideran en ocasiones falsos positivos. Después de agregar el aceite al motor y trabajar 5 minutos y haberse mezclado con lo que quedó allá dentro del motor, que es aceite de 10 minutos y el aceite usado desconocido, el resultado fue 2 partes por millón de hierro, 3 partes por millón de aluminio. Es decir, 5 partes por millón. Si regresamos a la parte derecha, puedes ver que el aceite sucio venía con 54. Si tú hicieras un cambio normal, dentro de tu motor se quedarían 18 partes por millón, pero como hicimos aquí el enjuague, lo bajamos a 5 partes por millón. Desde mi punto de vista, empezamos a ver un resultado que sí me gusta, pero esto no para aquí. Sigamos con el análisis. En esta gráfica te quiero mostrar solamente el hierro. Puedes ver desde el lado izquierdo, usado desconocido 42 partes por millón, aceite nuevo de lavado 0, lavado sucio 11, BMP venía con 1 y terminamos con 2 partes por millón solamente de hierro. Lo bajamos de 42 a 2 partes por millón. Recuerda, si lo hubieras dejado con un solo cambio de aceite, tendrías 11 partes por millón de hierro dentro de tu motor. Revisando el cromo, empezó con 1 parte por millón. El cromo se encuentra principalmente en los anillos o segmentos del motor. Hay 1 parte por millón y posteriormente ya no encontramos nada. 8 partes por millón de aluminio en el usado desconocido. El nuevo tenía 5. Después de lavarlo subió a 6, es decir, sigue sacando aluminio. Ravenol BMP, 3 partes por millón y después de 5 minutos, 3 partes por millón. Es decir, podríamos decir que este motor quedó prácticamente limpio de aluminio. Cobre. Este metal lo encontramos principalmente en cojinetes. El usado desconocido, 3 partes por millón y de ahí prácticamente desaparece. Lavado sucio vuelve a sacar 1 parte por millón y el aceite nuevo no encontramos más cobre. Así es que está muy limpio. Sumando todos los elementos, es decir, todas las partículas metálicas, 54 partes por millón empieza el motor y me voy al final, lo dejamos en 5. Recuerda que si solo hicieras un cambio de aceite, te quedarías en 18. Podemos encontrar la contaminación, que aquí vemos 3 componentes, silicio, sodio y potasio. El silicio es la tierra, aunque se suele utilizar también como un aditivo. El sodio, ese sí es muy alto, puedes ver 55 partes por millón en el aceite usado desconocido, pero no es que esté contaminado, probablemente se trata de un aditivo. Se utiliza el sodio como un anticorrosivo, pero si encuentras potasio, es decir, sodio y potasio, puede ser una fuga de anticongelante interna. Hay que mantener en observación este motor. Sumando todos estos contaminantes llegamos a 78 partes por millón. El aceite de lavado nuevo encontramos 1 parte por millón de silicio, 2 de sodio y no hay potasio. Está limpio. Lo sometimos a lavado 10 minutos y logra extraer de nueva cuenta silicio, otras 3 partes por millón, sodio 17, es decir, subió 15 partes por millón y 3 de potasio. Volvió a subir a 24 partes por millón. El aceite nuevo, Ravenol BMP, encontramos 3 partes por millón de silicio, 3 de sodio, son 6 partes por millón. Después de mezclarse
con los residuos que quedaron dentro de ese motor, es decir, 5 minutos de trabajo, el silicio no se mueve, el sodio cambia 1 parte por millón, es decir, terminamos en 7 partes por millón. Como este aceite ya traía 6 partes por millón, prácticamente lo que tenemos de contaminación dentro del motor es 1 parte por millón, que no es absolutamente nada. Revisando las gráficas, silicio empezamos en 9 partes por millón, lo bajamos a 3. Si hubieras hecho solamente un cambio, te quedarías en 4. El sodio empezó en 55, lo bajamos a 4. Y si hicieras solamente un cambio, te quedarías en 17. El potasio, 14 partes por millón en el usado desconocido, lo bajamos a 0. Y la contaminación en general, de 78 partes por millón. Si solamente hicieras un cambio de aceite, 24 partes por millón quedarían allá adentro. Pero si haces un segundo cambio, lo bajamos a 7. Revisando la información relacionada a la química del aceite, comencemos con el usado desconocido. Encontramos una viscosidad a 100 grados centígrados de 11.7. Esto lo coloca como un aceite del 30. Sin embargo, sabemos que este aceite no está nuevo. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tiene de usado. Encontramos una gran cantidad de partículas metálicas, lo que me dice que ya lleva mucho tiempo funcionando. Si volteamos a ver el combustible, encontramos un punto porcentual. Cuando hay combustible en el aceite, lo degrada rápidamente. ¿Por qué aparece este combustible? Marcha mínima excesiva podría ser una de las cuestiones. Calentar el motor antes de utilizarlo, otra de ellas. Entonces, si el combustible ya degradó la viscosidad, probablemente esta viscosidad estaba por arriba de 12.5, que 12.5 es el límite inferior para un aceite del 40. Y eso no es todo. Si volteamos a ver la acidez y el TBN, puedes ver una acidez de 5.39 y un TBN de 3.31. En otras palabras, es más ácido que alcalino. Se rebasó por mucho la capacidad del aceite para resistir los ácidos y este motor estaba trabajando ya con un ácido en su interior. Entonces, como conclusión te podría decir que este aceite se tuvo que haber cambiado hace mucho tiempo. Ya fue un cambio tardío. Pasando al aceite de lavado nuevo, al ser un aceite del 20, encontramos una viscosidad de 9, un índice de viscosidad de 206. Este valor lo explicaré en otro video más a detalle, pero más es mejor. Pero alcanzar niveles tan altos hay dos rutas. La primera de ellas y más costosa es utilizar un aceite básico grupo 4 o grupo 5, PAO y ésteres. La ruta menos costosa, que es la que utilizó este aceite de lavado, es utilizar polímeros espesantes, que sí suben el índice de viscosidad. Eso es bueno, lo malo es que en ocasiones pueden generar depósitos y eso ya no es tan buena idea. El TAN lo encontramos en 1.63 y el TBN en 6.45. Por supuesto, se trata de un aceite nuevo. Después de haber lavado el motor 10 minutos, la viscosidad sube a 9.2 porque se mezcló con el otro aceite más viscoso. El índice de viscosidad cae a 167. Es una gran caída. O sea, eso me dice que el otro aceite que estábamos usando probablemente hasta era mineral. No lo sé. El TAN sube a 2.36, por supuesto. Está jalando todos los ácidos que se quedaron allá adentro. Y el TBN baja a 5.78, completamente normal. Pasamos al aceite nuevo. Hicimos el análisis nuevecito antes de agregarlo al motor de este Ravenol BMP. Encontramos una viscosidad a 100 grados centígrados de 11.8. Es un valor alto y eso me gusta porque quiere decir que la viscosidad se va a mantener en el 30 por mucho más tiempo. Índice de viscosidad 178. Y revisando los datos técnicos de este producto, encontramos que se usan básicos PAO. Es decir, este es un 178 sintético. La acidez, 2.36. Y termina el TBN en 6.68. Después de mezclarse 5 minutos con los residuos que tiene el motor todavía en su interior, vemos que la viscosidad baja a 11, el índice de viscosidad a 170, el TAN 2.30 y el TBN baja a 6.11. Todavía tenemos alrededor de unos 4 puntos de KOH para soportar la acidez. Si analizamos los datos de forma independiente, la viscosidad a 100 grados centígrados empezó en 11.7,
Si hubieras hecho solamente un cambio, aquí no lo tengo porque no usamos la misma viscosidad, porque ni siquiera sabíamos qué viscosidad teníamos. Pero al final, después de haberse mezclado, nos quedamos con una viscosidad de 11. Esto lo que nos dice es que vamos a tener un buen espacio para que pudiera bajar incluso esta viscosidad hasta 9.3 y seguir siendo un aceite del 30. El índice de viscosidad lo dejamos al final en un 170, que es un valor bastante alto. Si esto fuera un aceite mineral, no rebasaría del 120. Tener un índice de viscosidad tan alto, lo que te garantiza es que ese aceite no va a variar su viscosidad en situaciones de alta temperatura o con el paso del tiempo. La presencia de combustible, solamente encontramos combustible 1% en el usado desconocido y posteriormente no tenemos nada de combustible. El TAN lo dejamos al final en un valor bastante sano, 2.3, más bajo es mejor, así es que 2.3 me parece bueno. Y por último, el TBN, la capacidad alcalina, la que combate la acidez, llegamos al final en un 6.11, lo cual está muy lejos todavía del TAN, y esto nos va a garantizar una gran cantidad de kilómetros utilizando este aceite nuevo. Qué cantidad de información tan abrumadora, ¿cierto? Pero hagamos una conclusión. Punto número 1. Al drenar el aceite usado de tu motor, no sale todo el aceite. Se va a quedar entre un 10 a un 20%. Esos residuos de aceite desgastado se van a mezclar con tu aceite nuevo, pero no es solo aceite usado. Son partículas metálicas, son ácidos, son contaminantes que van a estar mezclándose allá adentro y que van a terminar reduciendo la vida útil de tu aceite en alrededor un 20%. Seguramente has visto algunas marcas que te prometen tantos kilómetros de durabilidad, pero ¿crees que estén considerando esta contaminación del aceite nuevo con el usado? No lo sé, te lo dejo en tu cancha. Punto número 3. Automáticamente ese 20% de pérdida de vida útil de tu aceite se convierte en dinero desperdiciado. Punto número 4. Si optamos por enjuagar el interior de tu motor con aceite nuevo, pues se va a mezclar con el aceite usado, lo va a terminar diluyendo y lo va a extraer en una cantidad mucho más alta. En el análisis que hicimos pudimos identificar que el metal con más alta concentración era el hierro. Tenía 42 partes por millón. Lo enjuagamos y en el aceite de enjuague aún encontramos 11 partes por millón. Es decir, se redujo solo en un 74%. Se quedó un 26% todavía al interior del motor. Si solamente estuvieras haciendo un cambio de aceite como normalmente lo hacemos, pues bueno, ese 24% pues ya estaría ahí causando daños, porque tener partículas de metal se vuelve en algo abrasivo. Pero hablemos de todos los metales. ¿Recuerdas que contabilizamos 54 partes por millón? Después de enjuagarlo, lograron bajar y bajó a 18 partes por millón. Es decir, un 67% fue lo que pudimos sacar. Si de nueva cuenta no hicieras un enjuague, pues un 33% de esas partículas se van a quedar ahí paseando dentro de tu motor. Posteriormente, medimos el aceite nuevo, el Ravenol BMP, y encontramos 5 partes por millón. Eso es lo que ya traía el aceite en su interior. Posteriormente agregamos el aceite nuevo, lo hicimos funcionar 5 minutos, lo sacamos y lo que encontramos fue 5 partes por millón. Es decir, eso sería una reducción del 91%. Pero recuerda que cuando hicimos el análisis también del aceite nuevecito, encontramos 4 partes por millón. Dicho de otra manera, es como si de 54 partes por millón que tenía el aceite usado desconocido, lo bajamos realmente no a 5. Si le quito las 4 partes por millón que ya traía el aceite, lo bajamos a 1. Esto es pues como un 99 punto algo por ciento de limpieza que logramos alcanzar en este aceite de motor. Y eso para mí es aceite realmente limpio. Revisando los temas de contaminación, vimos que sí, tenía silicio por un lado,
y algunos otros componentes. Vimos que el aceite usado desconocido tenía 9 partes por millón y lo logramos bajar a 4. Eso es una disminución del 56%, pero esa primera caída me estoy refiriendo a el enjuague. ¿Qué sucedió después de colocar el aceite nuevo? Bajó a 3 partes por millón. Pero recuerda que el aceite nuevo ya traía 3 partes por millón de silicio, así es que realmente bajó a 0. Estamos hablando de un aceite libre de silicio. Sí, claro, me vas a decir, pero ¿y las 3 que tiene el aceite? Recuerda que el silicio también puede ser o un aditivo o un falso positivo, cualquier valor por debajo de 5 partes por millón. Hablemos ahora de la durabilidad que va a tener este aceite y pues obviamente la protección para tu motor. Medimos la viscosidad del usado desconocido y encontramos un 11.7 y ya lo habíamos mencionado. Probablemente este aceite era del 40. Actualmente está en una viscosidad del 30. Pero pues por el paso del tiempo encontramos muchos metales y ya que revisemos otros datos como el TAN y el TBN en esta conclusión, pues veremos que este aceite estaba muy degradado. Posteriormente enjuagamos con aceite del 20, lo tiramos, pusimos el aceite nuevo con una viscosidad del 30, que si bien marcaba un 11.8, terminó bajando a 11. Y 11 es un valor bastante bueno, porque lo que nos va a decir es que mientras más alto sea este valor, pero no se salga del 30, mayor durabilidad en el tiempo va a tener este aceite. Un aceite más viscoso automáticamente te da un HTHS más alto, que ese es otro dato técnico del cual haré otro video completito porque necesita una explicación muy larga, pero déjame decirte que más es mejor para tu motor. El índice de viscosidad no conocemos el del aceite usado. Pasamos a un 206, un valor más alto, pero ya te explicaba que se utilizaron polímeros espesantes. Finalmente lo dejamos en un 170. Si bien el Ravenol BMP empezó con 178, después de mezclarse pues con los dos residuos que ya hay allá adentro, termina en 170. Y este es un valor muy bueno. Mientras más alto sea, te va a dar también una mayor resistencia al cizallamiento. Es decir, que no se rompa la película. Pero bueno, pues como puedes ver, el tema de los aceites es apasionante, pero es muy complejo, es muy complicado, pero poco a poco iremos descubriendo de qué se trata para poder entender de mejor manera el cuidado que tenemos que darle a nuestros autos. Ya veremos con el paso del tiempo cómo se comporta este aceite, pero lo más probable es que con un índice de viscosidad tan alto vamos a tener un buen resultado después de muchos miles de kilómetros. En cuanto al TAN se refiere, vimos que el aceite usado tenía más de 5 puntos. El TBN tenía alrededor de 3, entonces ya estaba muy gastado este aceite. Bueno, ya no era aceite, ya estaba trabajando con ácido. El TBN, por otro lado, lo dejamos al final con un 6.11. Es un valor que está todavía lejos del TAN, el que quedó, el 2.3. Hay espacio. Yo sé que hay personas que buscan un TAN más alto, pero recuerda que para obtener un TAN más alto necesitas más calcio y el calcio puede dejar depósitos. Es decir, no que un aceite dure más es bueno para tu motor, es bueno para tu cartera en ese momento porque te va a durar más el aceite. Pero cuando ese motor ya tenga depósitos en su interior y problemas que no puedes corregir a menos que desensambles el motor, me dices si fue una buena idea utilizar un aceite con un TAN tan elevado. Así es que considero que es más barato cambiar aceite que reparar motores. Así pues, si me preguntas, ¿vale la pena enjuagar el motor con aceite limpio? Mi conclusión es, sí vale la pena. Yo lo voy a comenzar a hacer en mis autos, ya se va a volver parte de mi proceso de mantenimiento preventivo. Menos metales, menos contaminación, incluso un TBN más alto, un índice de viscosidad, es decir, todos los valores se comportan de la forma más cercana posible a lo que el fabricante del aceite estaba buscando. Vale la pena gastar un 10% más cuando haces un cambio de aceite, comparándolo si estuvieras utilizando un engine flush. Yo creo que sí vale la pena. ¿Cuál aceite sintético utilizar para lavar? Escríbeme aquí en los comentarios y te voy a contestar cuál es el que yo voy a utilizar. Y no es costoso, tiene buenas propiedades para que se mezcle con el aceite que quiero utilizar. Digo, no es tan malo y eso es lo que yo voy a estar utilizando. Así es que ya sabes, si tienes alguna duda relacionada
a esta información, tus opiniones para mí también son muy valiosas, pues puedes dejármela, ya sabes, aquí en el cuadro de comentarios o en cualquiera de mis otras redes sociales me encuentras, es muy fácil buscarme, te dejo los enlaces en el cuadro, ahí en la descripción del video, para que, bueno, puedas escribirme. Si quieres que analicemos algún producto, que hagamos algo en particular, pues bueno, ya sabes dónde encontrarme. Si este video te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer. Decir que te gustó, compartirlo y pues bueno, hagamos que la información crezca y que realmente el cuidado por los autos es nuestra responsabilidad y hagamos que el auto dure mucho tiempo y nos siga haciendo muy felices. Por el momento es todo y nos vemos la próxima.